El método de representación de cantidades eléctricas en valores por unidad, parte 3. Veamos el comportamiento de los transformadores monofásicos en el sistema por unidad. Los transformadores son uno de los elementos dentro de los sistemas de potencia de mayor uso. Es por ello que se le dedica especial interés en su trato dentro del sistema por unidad. Supongamos un transformador de potencia monofásico ideal de dos arrollamientos. Como se considera ideal, no posee asociadas pérdidas o reactancia interna, resultando en forma explícita la relación de transformación es N1 sobre N2, en el cual se ha conectado una carga de impedancia Z20. Por la teoría de las máquinas eléctricas se conoce que en un transformador monofásico ideal se satisface que el cociente de los voltajes primario y secundario, es decir, V1 sobre V2, es numéricamente igual al cociente del número de vueltas primario y secundario, es decir, N1 sobre N2. Se cumple entonces que V1 en vol sobre V2 en vol es igual a N1 sobre N2, que representan las vueltas del primario y las vueltas del secundario. Esas expresiones las denominamos A. Seleccionemos las bases de tensión de manera que cumplan con la relación de transformación. Es decir, B de base 1 sobre B de base 2 es igual a N1 sobre N2. Expresiones B. Siendo B de base 1 igual al voltaje de barra 1 y B de base 2 voltaje de la barra 2, si se procede a igualar las expresiones A y B, resulta B1 sobre B2 es igual a B de base 1 sobre B de base 2. Es decir, B1 en vol sobre B de base 1 tiene que ser igual a B2 en vol dividido B de base 2. En atención a la definición de los valores por unidad, en cada una de las barras del transformador se debe cumplir. B1 en por unidad es igual al cociente entre B1 en vol, tensión primaria, y B de base 1. Y B2 por unidad, tensión en barra 2, en por unidad, igual a B2 en vol dividido B de base 2. Resulta evidente entonces que se cumple que B1 en por unidad es igual a B2 en por unidad. Se concluye que cuando se expresan las tensiones de un transformador en el sistema por unidad, se elimina la relación de transformación, pero solo esto es cierto cuando las bases cumplen con la relación de transformación. Por otra parte, en un transformador monofásico se cumple que las corrientes satisfacen a la relación de transformación la expresión denominada C. I2, corriente secundaria en amperes sobre I1, corriente primaria en amperes, es igual a N1 sobre N2. Si las bases de corriente son relacionadas convenientemente para que satisfagan la relación de transformación, se cumple que I de base 2 sobre I de base 1 tiene que ser igual al cociente entre N1 y N2. Expresiones D. Siendo I de base 1 la corriente de la barra 1 y I de base 2 la corriente de la barra 2, igualando las expresiones C y D, se tiene I1 en amperes sobre I2 en amperes es igual a I de base 1 sobre I de base 2. Es decir, I1 en amperes sobre I de base 1 es igual a I2 en amperes sobre I de base 2. Si se toma en cuenta la definición de los valores por unidad para la corriente, en cada una de las barras del transformador, I1 en por unidad es igual a I1 en amperes dividido I de base 1, e I2 en por unidad es igual al valor de I2 en amperes sobre I de base 2. De manera tal que si se eligen las bases de corrientes en ambos lados del transformador para que cumplan con la relación de transformación, el valor de la corriente en el sistema por unidad de un lado y otro del transformador son iguales. Es decir, se cumple I1 en por unidad es igual a I2 por unidad. Nótese que el hecho de que en los valores de tensión y corriente en el sistema por unidad se elimina el acoplamiento magnético. En un transformador monofásico se puede seleccionar como valores base arbitrarias en cualquiera de las combinaciones de corriente y tensión, pero los restantes son calculados mediante el empleo de la relación de transformación. Se cumple entonces que B de base 1 tiene que ser sobre B de base 2 tiene que ser igual a N1 sobre N2, o bien I de base 2 sobre I de base 1 tiene que ser igual a N1 sobre N2. Ahora considérese que el transformador de potencia de dos arrollamientos monofásicos posee una carga Z20 conectada a la barra 2.
Se puede afirmar que en variables reales el voltaje en la carga viene dado por la ley de Ohm. Es decir, se cumple V2 en vol es igual al producto de Z20 en ohm por I2 en ampere. Si asumimos que la impedancia Z20 referida al primario es Z10, entonces es valedera la aplicación de la ley de Ohm en unidades reales al primario. Se cumple que V1 en vol es el producto de Z10 por I1 en ampere. Se conoce por la teoría del sistema por unidad que si las bases de tensión son V1 en vol dividido V de base 1 es igual a V2 sobre V de base 2, resulta entonces que Z10 por I1 sobre V de base 1 tiene que ser igual a Z20 por I2 sobre V de base 2. Pero, por definición de valores por unidad, las corrientes de ambos lados resultan I1 en ampere es igual a I1 por unidad por I de base 1 e I2 en ampere es igual a I2 por unidad por I de base 2. Reemplazando, entonces en la expresión anterior nos queda que Z10 por I1 por unidad por I de base 1 sobre V de base 1 es igual a Z20 en ohms por I2 en por unidad por I de base 2 sobre V de base 2. Dado que se cumple que I1 en ampere sobre I de base 1 es igual a I2 en ampere sobre I de base 2, entonces se cumple que I1 es igual a I2 en por unidad. Reemplazando la expresión anterior, podemos escribir que entonces se cumple que Z10 en por unidad es igual a Z20 en por unidad. Por lo expuesto, se deduce que la impedancia Z20 en ohms referida al lado primario Z10 en ohms son iguales en cantidades por unidad, demostrando que el sistema por unidad, las impedancias son iguales no importa de qué lado del transformador se exprese. Transformadores monofásicos reales en el sistema por unidad. En los sistemas de potencia es necesario considerar los elementos lo más cerca de la realidad posible, y en el transformador de potencia real hay que tomar en cuenta para el análisis en sistemas por unidad los siguientes aspectos: la corriente de excitación y la impedancia equivalente. En los transformadores de potencia, la corriente de excitación o de magnetización se puede despreciar, debido a que, por lo general, es muy pequeña, del orden del 5% de la corriente nominal. Para la impedancia, consideremos un transformador monofásico real con una impedancia equivalente Z total en ohms, vista desde el primario. En la figura hemos representado el transformador ideal, compuesto por dos arrollamientos, y por la impedancia ZT referida en el primario. En la figura inferior, la representación del mismo transformador en valores por unidad. En la representación de un transformador monofásico real, para una barra ficticia 3,3', la cual no existe físicamente, pero que sirve para modelar el transformador real, como uno ideal en serie con una impedancia, veremos que si se seleccionan dos bases, V de base 1 y de base 1, empleando el sistema por unidad, se tiene que V3 es igual a V2 en por unidad. Entonces, el circuito equivalente para el transformador monofásico real se puede expresar como V1 en por unidad es igual a V3 más el producto de I1 en por unidad por Z total en por unidad. La placa de especificaciones técnicas de los transformadores indican el valor de ZT. Normalmente el fabricante especifica el valor en por ciento dando R y X en potencia. En los transformadores de potencia usualmente se considera solo la reactancia, la cual viene expresada en forma porcentual. Este porcentaje es el valor de la X equivalente expresada como el porcentaje de la caída de tensión que se produciría al circular por X equivalente la corriente nominal del transformador. Las expresiones serían las siguientes: R equivalente es igual a R en ohms por I nominal sobre V nominal por 100. Y X equivalente en por ciento, X equivalente por I nominal sobre nominal por 100. El porcentaje representa la caída de tensión que se produce al circular por R equivalente o X equivalente la corriente nominal de acuerdo al lado considerado. Si por ejemplo se toma como base la corriente de voltaje nominal como base, resulta X equivalente igual a X equivalente en ohms por 100 dividido Z base.
Ejemplo, consideremos un transformador de potencia monofásico de 50 MVA y relación de tensiones entre 11 y 132 kV y reactancia igual al 10%. La pregunta es, ¿qué significado tiene esta reactancia? Bueno, el significado físico de este 10% es que la caída de tensión en X equivalente cuando el transformador está trabajando a plena carga es del 10% de la tensión nominal, siendo la tensión nominal 132 kV referida al secundario. Ejemplo 2. Dado un transformador monofásico con los siguientes datos de placa, 50 MVA, relación de tensiones 11 a 132 kV, X1, reactancia del primario 0,242 y X2, 34,848 ohms vista del lado de alta tensión, se pide determinar el valor de la reactancia porcentual vista de ambos lados. Resolución. La corriente nominal en ambos lados del transformador es I nominal 1, 50 MVA sobre 11 kV, es decir, 4.545,45 amperes. La corriente nominal del secundario es 50 MVA sobre 132 kV, es decir, 378,78 amperes. Los valores de reactancia en porcentaje a ambos lados del transformador resultan: X del lado de alta tensión en por ciento es X en ohm dividido la tensión y por la corriente del lado secundario. X en alta resulta entonces es igual a 10%. Si ahora hacemos el cálculo de baja tensión, es X1 en ohm dividido la relación I nominal sobre V nominal del lado primario por ciento. También vemos, si hacemos las cuentas, resulta del 10%. Conclusión: el transformador tiene una reactancia del lado de baja y de alta en por ciento del mismo valor. La reactancia del lado de alta y baja es igual. Un resultado que era de esperarse, atento a que lo indicado resulta de aplicar el método por unidad. Generalmente, en los datos de chapa de los transformadores se indica la denominada tensión de cortocircuito en valor porcentual y generalmente se la denota con UCC en por ciento. Este valor porcentual no es otra cosa que la impedancia de cortocircuito en valor porcentual, ZCC en por ciento, y para obtenerla en valores por unidad habrá que dividirla por 100. Supongamos que en la chapa de un transformador figura la tensión de cortocircuito UCC en por ciento, un valor A en por ciento, donde A es un número cualquiera, siendo S su potencia aparente y U1 y U2 sus tensiones nominales en vacío. Sabemos que la tensión de cortocircuito es la tensión reducida que se aplica en el ensayo del mismo nombre, siendo condición que las corrientes de ambos bobinados sean las nominales. Por lo tanto, se cumple que la UCC en por ciento es la UCC en vol dividido 1 y también es igual a UCC en vol dividido U2 por 100. Es decir, se puede estar referida a la tensión primaria o secundaria. Dividiendo por la corriente nominal, se puede llegar a la conclusión de que la Z de cortocircuito en por unidad es igual a la UCC dividido 100. Igualmente, si hacemos el análisis para el lado del lado secundario, la ZCC en por unidad del lado 2 es igual a la UCC en por ciento, lo que prueba nuevamente la igualdad de las impedancias de cortocircuito en valores por unidad, aunque en este caso se han calculado solo los módulos. Puede mejorarse el modelo del transformador incluyendo la impedancia o admitancia de excitación o transversal, es decir, considerando la corriente de vacío y cero que hemos despreciado. Pero para los cálculos del estado permanente se obtiene suficiente aproximación con el esquema analizado. Expresemos ahora la caída de voltaje en un elemento en el sistema por unidad. En la figura representamos una impedancia Z12. Esa impedancia Z12 expresada en ohms entre dos puntos de un sistema puede representar la impedancia de una línea de transmisión o la equivalente de un transformador. Se conoce, por definición del sistema por unidad, que se cumple. B12 en por unidad es igual a B12 en vol dividido el valor base. Si multiplicamos y dividimos por el valor de la corriente, resultará B12 en por unidad es igual a Z12 en ohm por I12 en ampere por I de base sobre
B de base por I de base. En el paso siguiente, B12 en ohm por I12 en ampere, dividido B de base por I de base, resultará que B12 en por unidad es el producto de Z12 en por unidad sobre I12 en por unidad. Es decir, la caída de tensión en un elemento de línea en por unidad será el producto de la Z en por unidad por la corriente en por unidad. Se observa que la caída de tensión de una impedancia en por unidad es igual al producto de los valores en por unidad de esa impedancia por la corriente circulante en por unidad.